Recordamos la imagen del gobernador Leonel Godoy Rangel agitando, ondeando la bandera nacional, observando a un lado, sonriente, y después se escucha un tronido. ¿Qué pasa por la cabeza en ese momento de Leonel Godoy cuando ese primer grito, la gente pues realmente emocionada por lo que pasaba? Recuerdo que ustedes habían adornado y hecho sentir a los morelianos que las cosas iban a ser distintas. Bueno, en primer lugar, en el momento, como tú lo sabes, eso está bastante documentado, cuando hay la primera explosión ahí enfrente del palco central de Palacio de Gobierno, pues no supimos que había sido una granada. Eso fue al terminar. Leonel Godoy ondeaba la bandera, escucha el tronido, pero... Me pasó inadvertido, te soy sincero. Tú sabes que en esos momentos hay muchos cohetes que son lanzados, que explotan, algunos muy potentes. Entonces me pasó inadvertido, es hasta que termino de ondear y de dar el grito que me entrego la bandera y la llevan a su lugar, cuando ya me informa mi personal de que hubo una explosión y que hay heridos. Obviamente en ese momento ya es la información de explosión y heridos. Sí, de inmediato. Yo creo que sería los 5 minutos que yo ya estaba enterado que abajo había heridos. Pero también en ese momento la información era muy confusa. Todos creíamos que había sido unos cohetones como esos que imprudentemente se lanzan en esos festejos, que por cierto a mí me dolió mucho porque tú lo sabes, tú eres de aquí, has vivido aquí. Las fiestas patrias y en casi todas partes del país es un festejo popular, gratis, hay música, hay mil cosas, y las familias, fundamentalmente las de las colonias pobres, acuden a divertirse, como fue ese día donde cientos de familias o quizás miles de familias bajaron al centro de la ciudad para hacer lo que siempre hacían, estar en el festejo patrio. Eso yo creo que fue un dolor adicional al que sentimos, al que tuvimos cuando los heridos y los muertos del granadazo, del primer granadazo, recibiendo esa información, de inmediato me informan del segundo allá por el Colegio de San Nicolás, pues por la Merced. Ahí fue donde ya dijimos que eso no eran cohetones, y además también se nos hizo muy raro que desde un principio nos dieron un número de heridos o de muchos heridos y que posiblemente había un muerto. Entonces todo eso era así como raro para unos cohetones. Y ya después ya sabemos lo que se nos informó por las fuerzas policiales y militares que estaban ahí, y quedó claro que había sido unos granadazos, uno ahí enfrente del palco central de Palacio de Gobierno y otro allá delante de San Nicolás de Hidalgo, del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Una situación inédita para todos, pero para el gobernador, en ese momento, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Qué instruye? Bueno, normalmente, además yo tenía experiencia, pues yo desde muy joven fui subprocurador general de justicia de Michoacán en el 83, fui secretario de gobierno 3 veces, fui secretario de seguridad pública, entonces tenía experiencia para momentos de crisis. Di 2 instrucciones de inmediato. La primera, atender a los heridos, a los familiares de los muertos, poner toda la atención en ellos y buscar que la gente se calmara lo más posible. Y lo segundo, dar instrucciones a las autoridades ministeriales fundamentalmente, que recabaran toda la información posible, resguardaran el lugar de los hechos para encontrar a los responsables. Circuló unos días antes, esa misma mañana, un papel donde se hablaba de posibles atentados el 16 de septiembre. Palabras más, palabras menos. ¿Ese documento era cierto? Mira,
Eso ya me lo han preguntado varias veces y repito lo que he dicho. Nosotros no teníamos esa información. Te quiero decir que hay como tú también lo sabes, hay un órgano que se constituye 2 veces, 3 veces por mes, que es se le llama la comisión. Es una comisión donde está el gobierno federal y el gobierno del estado, donde se revisan las contingencias que puede haber, desde naturales, sociales y delictivas. Eso siempre se hace, y nosotros, como siempre yo también tenía experiencia en eso, pues yo acudí varias veces a esas reuniones que la componen el gobernador del estado, el secretario de gobierno, el procurador de justicia y el secretario de seguridad pública, que ya en ese caso había, y del gobierno federal, los 2 comandantes de zona militar, el comandante naval, el delegado de la Procuraduría, el delegado de Gobernación, el de la Policía Federal, el del CISEN, y todos esos forman un comando mixto, y en esos días se instala de manera permanente en Palacio, o se instalaba, no sé ahora, en Palacio de Gobierno, ese mando que está al pendiente. No se instala el día 15, se instala por ahí el día 10 de septiembre. Entonces, pues obviamente circulan muchas llamadas falsas, muchos rumores, pero algo serio que nosotros hubiéramos detectado, pues lo hubiéramos informado, porque además no somos solo nosotros, los comandantes de zona militar, el comandante de la zona naval le informa a sus mandos superiores, suponiendo que hubiera habido algo y que el gobernador hubiera desatendido, pues ellos no lo pueden hacer, porque ellos tienen obligación de informar a sus superiores. También el delegado de la Procuraduría, también el delegado del CISEN, también el delegado de la Policía Federal. O sea, era imposible que una amenaza de esas, que hubiera sido seria, que el gobernador, por un asunto de veleidad política o por negligencia, lo que tú quieras, o por interés político no hubiera dicho nada. Era imposible que se hubiera mantenido oculto, en virtud de que los otros, fundamentalmente el gobierno federal, tienen superiores, siguen teniendo superiores, y a estas alturas se hubiera sabido. Ya ocurrió esto hace 10 años, y siempre todos los que estaban al mando de ese tiempo, además el gobierno federal era opositor a nosotros, pues ellos, si hubieran visto alguna negligencia de parte mía, de inmediato me hubieran señalado, fincado responsabilidades. No fue así. No hubo más que las medidas normales que se toman en ese tipo de eventos, que son masivos, porque siempre hay riesgos y siempre se toman medidas, y se instala en Palacio de Gobierno un comando permanente hasta que pasa el festejo, y luego, como ocurrió también para el 30 de septiembre. O sea, cuando hay desfiles, cuando hay eventos importantes de trascendencia estatal, se realiza el mismo protocolo. Entonces, pues yo no conocí ese panfleto que dicen, nunca lo he visto, pero no lo dudo que haya existido, como también llamadas que se hacen constantemente, pero nada que en ese momento nosotros consideráramos serio. Nadie, no solo el gobernador, sino ninguna de las autoridades federales y estatales que estaban ese día. Ese día se comunica desde Ciudad de México el presidente Calderón directamente con usted. Sí, se comunica. Me pregunta qué fue lo que ocurrió. Ya le digo yo que fueron granadas. Ya en ese momento ya teníamos información que habían sido explosiones, y tuvimos ahí la primera diferencia, porque yo le hablé de que en mi opinión había sido el primer narcoatentado que ocurría en nuestro país, y ellos insistían que había sido una situación circunstancial. Y también hasta esas horas, todavía estoy hablando una hora después, el gobierno federal tenía la versión que habían sido cohetones, y nosotros le dijimos que era imposible que hubieran sido cohetones por la magnitud de los muertos y de los heridos, y que al parecer ya se habían encontrado esquirlas de explosivos. ¿Cómo transcurren esos minutos dentro del Palacio de Gobierno con Leonel Godoy y su gente cercana?
Bueno, ahí se quedaron el presidente municipal, Fausto Vallejo, se quedaron los comandantes de la zona militar, bueno, el comandante de la de la 21 zona militar, el procurador, toda la fuerza, todos los que tenían mando sobre fuerza en Morelia, de la Procuraduría, de Seguridad Pública, del Ejército y autoridades políticas como el presidente municipal, el presidente del Congreso, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, hasta que decidí que iba a ir a visitar a los heridos ya una vez que supimos en dónde los tenían instalados y más o menos estabilizados, porque pues tampoco puedes ir de inmediato. En fin, esa noche fue larga, pero estuvimos pasando y recabando información ahí en Palacio de Gobierno. No me moví de Palacio de Gobierno, ahí de la oficina del gobernador que tú conoces. Quiero suponer que ese contacto con los heridos fue de los más fuertes que pudo haber tenido Leonel Godoy como gobernador por el dolor, por lo que estaba pasando. Sí, sin duda, te reitero, era muy triste ver a gente del pueblo porque los heridos, los muertos eran gente del pueblo, no eran gente poderosa económicamente, que a la hora de la muerte pues valen lo mismo y te duele, pues tienes que lamentar cualquier pérdida de vida. Sin embargo, en este caso pues era doblemente doloroso lo que estaba ocurriendo con estas señoras, con estos señores, donde estábamos viendo dolor, pero además gente pobre. Hablaste hace un momento de la primera diferencia con el presidente Calderón, el gobernador Godoy, en relación a la terminología. Yo recuerdo que donde yo me encontraba como medio de comunicación, también casi no puedes decir terrorismo o atentado. Yo decía, pero es que pues eso fue. Pero bueno, esa primera diferencia, ¿en la noche hubo alguna otra llamada, hubo alguna otra diferencia? No, ya que acordamos comunicarnos más tarde cuando ya tuviéramos información y datos duros. Y eso fue hasta el día, pues al rato, era 16, nosotros teníamos que ir a las 9 de la mañana al acto cívico del 16 de septiembre, que fue ahí enfrente del Seguro Social. Por cierto, el orador era un panista, como habíamos acordado con el presidente municipal, que alternara uno del PRI, uno del PAN y uno del PRD, porque el presidente municipal era priista, el gobernador perredista y el presidente de la República panista. Entonces acordamos ser muy incluyentes y esa vez el orador fue del Partido Acción Nacional. ¿Cuándo se tomó la decisión de suspender el desfile? Esa noche. Sí, era imposible, como después tomamos la decisión de sí hacer el desfile del 30 de septiembre. Los detenidos, después, ¿llegó a haber alguna, compartir la investigación del presidente de la República con el gobernador de lo que pasaba con los supuestos detenidos? No hubo ninguna comunicación. ¿Ni la buscó Leonel Godoy? Bueno, nosotros entregamos formalmente todas las actuaciones que se habían realizado, las primeras actuaciones, las primeras declaraciones, todo eso se entregó al gobierno federal. Yo ya para este caso específico, yo ya lo comenté con el procurador de ese tiempo, que ahora es ministro de la Corte, diciéndole pues que nosotros íbamos a dejar una carpeta abierta, porque también había hechos delictuosos del fuero común, aunque entendíamos que los delitos graves, por haber sido un explosivo de las prohibidas, que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, eso automáticamente lo convirtió en un delito federal y ellos tenían la batuta. Sin embargo, pues se supone que entre autoridades debe de haber coordinación, cooperación,
pero nosotros jamás volvimos a tener acceso al expediente. Cuando nos enteramos semanas después de las detenciones de los 3 supuestos responsables, nosotros siempre lo pusimos en duda porque nos dimos cuenta, era evidente que habían sido torturados. Entonces nosotros no podíamos estar de acuerdo con una investigación así y siempre manifestamos nuestras dudas, máxime que se decía que quienes entregaron a estos 3 fueron la familia michoacana, una parte interesada en el asunto sin ninguna duda. No se podía esperar imparcialidad de un grupo criminal como la familia michoacana y que entregara a unos supuestos hechores de un grupo criminal opuesto al de ellos. Recuerdo que una de las medidas también que tomó el gobierno de Leonel Godoy en aquellos días fue el establecer un apoyo a los deudos, a los heridos, pero que desafortunadamente, pues después de que terminó Leonel Godoy su mandato, parece ser que a alguien se le olvidó hacer llegar todo eso. El gobierno o el Estado mexicano le sigue quedando a deber a todos ellos desde el punto de vista de Leonel Godoy. Sí, creo que el Estado mexicano está obligado por ley a asistir hasta el último día a los que tuvieron secuelas que los dejaron pues con discapacidades físicas, atender a los familiares de los que perdieron la vida, no solo desde el punto de vista económico, sino también psicológico, educativo para los hijos. Nosotros en principio lo hicimos de recursos del gobierno del Estado, pero luego presentamos una iniciativa para que fuera un decreto del Congreso del Estado y esto se convirtiera en vitalicio y no quedara a los avatares de los cambios de gobierno, pero a pesar de eso, pues en el siguiente gobierno no se hizo nada al respecto, pero pues eso ya cada quien es su responsabilidad. Nosotros creíamos que así debería de ser. Todo el tiempo que estuvimos en el gobierno, puntualmente estuvimos entregando los apoyos acordados por una comisión y con la asistencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los deudos, a los familiares, a los heridos, a sus hijos, todo lo que creíamos que podíamos hacer en ese momento. Se podría también pensar, aunque creo que esto sería demasiado perverso, de que el gobierno federal utilizara, entre comillas, ese acontecimiento para debilitar la imagen del gobierno de Leonel Godoy. Pues es una hipótesis, pero yo coincido contigo que sería mucha perversidad. Yo creo que dentro del gobierno federal de Felipe Calderón había mucha gente inepta para el tema de la seguridad y ahí están las pruebas, pues fue una estrategia fallida que luego desgraciadamente continuó Enrique Peña Nieto y que ya se debe de cambiar en el país, pero esa estrategia fallida se debía a que estaba en manos de gente inepta en el tema de la investigación técnica y científica de los hechos delictuosos, como pues un ingeniero como era Genaro García Luna, pues no, yo no podía esperar, yo soy abogado, soy penalista y yo creo en los penalistas, que son los que, y además la Constitución en su artículo 102 establece que el responsable de combatir los delitos del orden federal es el procurador, la Procuraduría, que pronto se llamará Fiscalía, pero no la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces había un error hasta estratégico y técnicamente de competencia equivocada, que por eso, en mi opinión, pues ocurrió lo que todos vimos, no solo en ese tema, que era evidente. Cualquiera más interesado en esclarecer los hechos que en aparecer en los medios hubiera visto que esos 3 tipos, independientemente que seguramente eran delincuentes, no lo sé, yo no supe antes ni después, he sabido, como tú conoces, fueron exonerados y el delito sigue impune, pero era evidente con verlos que estaban golpeados esos señores y también era evidente que había que dudar que un grupo criminal se los entregara como si ellos fueran pues blancas palomas, que estaban interesados en que se hiciera justicia en Michoacán. Me parece que había muchos elementos para poner en duda por el propio presidente, que es abogado,
que no es como pues un presidente como ahora, por ejemplo, Andrés Manuel, que es licenciado en ciencias políticas. Felipe Calderón es abogado y debió de haber puesto en duda esa investigación porque tenía muchos elementos pues para cuando menos tener sus reservas, y no ocurrió, y ahí están las consecuencias. Entonces creo que eso se debió más a ineptitud de los que le hacían esas tareas al presidente de la República que en un asunto perverso. Ya me resultaría muy retorcido una mente que hubiera, aunque no hubo quien dejara de decir eso que tú comentas, pero yo nunca me he calentado la cabeza creyendo que lo que se buscaba era crearme un problema. Eran los primeros meses de mi gobierno, yo no he creído eso. Yo creo que sí se dio el hecho, que sí hubo una intención criminal de crear terror, de crearle un grupo a otro criminal, o como dicen, calentarle la plaza. Eso sí lo creo que era posible, pero yo no lo veo con una intención política del presidente de la República. Sí creo que hubo mucha ineptitud.